y bienvenidos a la comunidad del próximo Framework en Ingeniería. Si están aquí es porque comparten nuestra visión, dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación con inteligencia artificial. En esta sesión del curso de radiofrecuencia y microondas, daremos un paso crucial en ese camino. Hoy nos vamos a meter en las trincheras, en lo que podríamos llamar el lado oscuro de una de las arquitecturas más elegantes y a la vez más problemáticas de la radiofrecuencia, el receptor de conversión directa. Comprender a fondo sus desafíos es lo que nos permite apreciar por qué los transceptores que llevamos en nuestros bolsillos son auténticas maravillas de la ingeniería. Para empezar, pongamos las cosas en perspectiva. En clases anteriores hemos hablado de la arquitectura heterodina y la de conversión directa o DCR. La elección entre una y otra se reduce a un compromiso fundamental, una decisión de diseño que lo cambia todo. El receptor heterodino es como un taller mecánico de la vieja escuela, grande, robusto y lleno de herramientas especializadas y muy eficaces para cada tarea. Utiliza componentes externos como los grandes filtros de frecuencia intermedia para resolver los problemas de la radiofrecuencia de una manera muy potente, en el dominio analógico. El resultado, un rendimiento espectacular, pero a un costo elevado, con un tamaño considerable y una baja integración. No puedes meter un taller mecánico completo en un chip de silicio. Ahora, imaginen el receptor de conversión directa. Es la antítesis. Su objetivo es eliminar todos esos componentes externos para lograr la máxima integración y el menor costo posible. Es como usar una navaja suiza increíblemente avanzada y compacta en lugar de todo el taller. ¿El resultado? Un costo bajísimo, una integración altísima que permite meter radios completas en chips diminutos. Pero, y este es un gran pero, introduce una serie de problemas internos, sutiles y endiabladamente complejos que ahora deben ser resueltos dentro del chip. Estos problemas son precisamente el precio que pagamos por la miniaturización y la eficiencia. Son los demonios que viven dentro de la navaja suiza. Y hoy vamos a abrir esa navaja y a conocer esos demonios uno por uno. Les presento la galería de los demonios de un DCR. En primer lugar, el más famoso y problemático de todos, la fuga del oscilador local, o LO leakage. La señal del oscilador, que es potentísima, en lugar de quedarse donde debe, se escapa y viaja por todo el chip como un fantasma en la máquina. En segundo lugar, y como consecuencia directa del primero, los offsets de corriente continua, o DC offsets. Esta fuga del LO genera una tensión de corriente continua gigantesca y no deseada en la salida, que puede literalmente cegar al resto del receptor. En tercer lugar, la distorsión de orden par. A diferencia de la distorsión de orden tercero que solemos estudiar, aquí las no linealidades asimétricas del circuito conspiran para crear, de nuevo, un componente de DC que se suma al problema anterior. En cuarto lugar, tenemos el desequilibrio IQ o IQ mismatch, los dos caminos de la señal, el de fase y el de cuadratura, que en el papel son gemelos idénticos, en la realidad del silicio nunca lo son. Esas minúsculas imperfecciones de fabricación corrompen la señal y debilitan nuestra capacidad para rechazar interferencias. El quinto demonio es el ruido de parpadeo, también conocido como flicker noise o ruido 1/F. Este es un tipo de ruido inherente a los transistores que, por su naturaleza, es mucho más fuerte a bajas frecuencias. ¿Y dónde está nuestra señal de interés en un DCR? Exacto, centrada en 0 hercios, en DC. La hemos bajado directamente a la zona más ruidosa del espectro. Finalmente, el sexto problema son los espurios de mezcla. Como en cualquier receptor, las señales muy fuertes de canales adyacentes pueden crear productos de intermodulación que caen justo encima de nuestra señal. En un DCR, este problema se agrava porque hemos eliminado de la entrada ese gran filtro selectivo que nos protegía en la arquitectura heterodina. Bien, ahora que los hemos presentado, vamos a centrarnos en la pareja más letal, la causa y el efecto que definen el mayor desafío en el diseño de un DCR, la fuga del oscilador local y los offsets de corriente DC. Estos no se pueden entender por separado. Son como el trueno y el relámpago. Uno es la consecuencia inevitable del otro. Empecemos por la causa, la fuga del oscilador local. La señal del LO es con diferencia una de las más potentes que tenemos dentro del chip. Es el corazón que marca el ritmo de la conversión. A pesar de los esfuerzos heroicos de los diseñadores por confinarla, siempre encuentra caminos para escaparse. Imaginen que el LO es el motor de un carro de carreras, rugiendo a una potencia tremenda dentro del chip. Por muy bien sellada que esté la cabina, parte de ese ruido ensordecedor se va a colar. Existen dos rutas de fuga principales. La primera es la fuga del LO hacia la antena, a la que me gusta llamar el eco. La señal del LO viaja hacia atrás, en sentido contrario, a través del mezclador y del amplificador de bajo ruido, o LNA. Llega a la antena y, créanlo o no, se radia al aire.
Esta señal viaja, rebota en objetos cercanos, una pared, tu mano, la mesa, y la misma antena que debería de estar recibiendo la señal de la torre de telefonía capta este eco de su propio oscilador. El resultado es que una copia de la señal del LO se aparece en la entrada RF. La segunda ruta es aún más directa. Es como un cortocircuito interno. Dentro del propio chip de silicio, la señal del LO se acopla directamente a la entrada del LNA o del mezclador a través de las capacidades parásitas que existen entre las pistas metálicas o a través del propio sustrato de silicio. Este paso es a menudo más problemático porque es constante y no depende del entorno. El resultado es el mismo. Una copia no deseada de la señal del LO está presente en la entrada RF del receptor. Ahora viene el efecto, el desastre. Los offsets de corriente continua. Ya hemos establecido que tenemos una copia de la señal del LO en la entrada RF. ¿Y cuál es la función del mezclador? Multiplicar lo que llega por su entrada RF con la señal que le llega del oscilador local. Pero en este caso, ambas señales son la misma. El mezclador se ve forzado a realizar una automezcla. Multiplica la señal del LO por sí misma. Matemáticamente, cuando multiplicas una sinusoide por sí misma, uno de los productos resultantes está en la frecuencia diferencia. Y la diferencia entre la frecuencia del LO y ella misma es, por supuesto, 0 hercios, corriente continua. El resultado es una tensión de corriente continua enorme y totalmente indeseada en la salida del mezclador. Esto es el offset de DC. Para que lo entiendan mejor, permítanme usar una analogía. Imaginen que son un técnico de sonido con un micrófono ultrasensible y su trabajo es registrar el sutil zumbido de un mosquito que vuela por la habitación. Esa es su señal deseada. La fuga del LO es como si el mismo micrófono, por un defecto de diseño, empezara a emitir un pitido agudo y muy fuerte. El offset DC es el resultado de que ese micrófono se grabe a sí mismo. El resultado en sus auriculares no sería el zumbido del mosquito, sino un sonido constante y ensordecedor que ahoga por completo todo lo demás. El mosquito podría estar justo al lado, pero sería imposible escucharlo. Eso es exactamente lo que le pasa al receptor. Este offset de DC puede ser miles, incluso millones de veces más potente que la señal de RF que realmente queremos escuchar. Cuando esta gran tensión DC pasa a las siguientes etapas de amplificación, la satura por completo. Es como intentar meter un camión por la puerta de una casa. Los amplificadores se colapsan, se van a sus límites de alimentación y dejan de funcionar linealmente. El receptor queda completamente cegado, incapaz de ver la diminuta señal que realmente nos importa. Vamos a verlo con un ejemplo numérico para que quede claro. Supongamos que nuestro LO está en 2.4 GHz para una aplicación Wi-Fi. La señal que queremos recibir es muy débil y está, digamos, en 2.401 GHz. Es decir, una vez convertida, nuestra información estará a 1 kHz de la portadora. Por culpa de la fuga, una pequeña porción de la señal de 2.4 GHz del LO se cuela en la entrada RF. El mezclador realiza la automezcla de 2.4 GHz con 2.4 GHz. En la salida, ¿qué tenemos? Tenemos nuestra señal deseada correctamente convertida a 1 kHz, pero nadando en un océano de ruido. Y junto a ella, un masivo offset de DC en 0 hercios, que podría ser 60 decibeles más potente. Eso es 1.000.000 de veces en potencia. Es evidente que así no podemos trabajar. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema monumental? Hay dos filosofías, la prevención y la cura. La prevención se basa en un diseño de hardware extremadamente cuidadoso. Los ingenieros de layout de circuitos integrados son artistas en esto. Maximizan la distancia física entre las pistas que llevan la señal del LO y las que llevan la señal de RF. Usan estructuras llamadas anillos de guarda para aislar componentes. Emplean diseños diferenciales que, por su naturaleza, ayudan a cancelar estas fugas. Todo cuenta para minimizar la causa del problema. Pero la prevención nunca es perfecta. Siempre habrá algo de fuga. Así que necesitamos una cura. Aquí entran en juego el procesamiento de señal y el diseño de sistema. La cura más simple y antigua es el AC coupling o acoplamiento capacitivo. Básicamente se coloca un capacitor en serie después del mezclador. Un capacitor, por definición, bloquea la corriente continua. Problema resuelto, ¿verdad? No tan rápido. El inconveniente es que este filtro no es perfecto. No solo bloquea el DC en 0 hercios, sino también las frecuencias muy cercanas a 0. Esto crea un agujero en el centro de nuestro canal. Si la modulación que usamos tiene información importante en esas frecuencias bajas, como muchas modulaciones modernas, la habremos perdido para siempre. Por eso la solución moderna y elegante es la cancelación de offset DC. Es un sistema inteligente, un servobucle o un algoritmo digital que funciona en 3 pasos. Primero, mide el nivel de DC en la salida. Segundo, calcula con precisión la cantidad de DC que hay que eliminar. Y tercero, genera una tensión de DC exactamente igual pero de signo opuesto y la resta de la señal original.
El resultado es una cancelación casi perfecta del offset sin destruir la información útil que está cerca. Este proceso, hoy en día, se realiza mayoritariamente en el dominio digital, justo después del convertidor analógico digital, y es una de las tareas más críticas que realiza el DSP en cualquier transceptor moderno.